Max era un niño de 5 años. Muy pronto sería su cumpleaños, así que su familia preparaba una gran fiesta. Mientras su papá, que era un poeta, le escribía un poema a su hijo. Un día antes de la fiesta, su madre prepara un gran pastel. Las horas pasaron y a las 3 am, Max miraba fijamente el pastel que estaba en el horno y de repente escuchó voces que le pedían que subiera la lumbre del horno. Él obedeció y como resultado una llama de fuego quemó lentamente un extremo de su rostro. Entre el dolor observó como todo lo que él amaba fue consumido por las llamas del fuego. Se desmayó y despertó en el hospital. Segundos después un doctor le dijo lo que sucedió con su familia y su casa. Max lloró de forma incontrolable. Y de repente una enfermera le entregó lo único que quedaba de recuerdo de su familia, que era la boina verde de su padre y una pluma y tinta junto a un pequeño poema. La enfermera retiró la venda que el joven tenía y al quitarla miró la gran quemada que el niño tenía. Decidieron llevar a Max a un orfanato donde él era muy molestado por su gran cicatriz y su fanatismo por escribir poemas. Pero Max también creció con remordimiento hacia él mismo, ya que él sabía en el fondo quién fue el culpable de la muerte de su familia. Un día el niño conoció a Liliana, su única amiga. Creció a su lado, por fin podía volver a sonreír, pero todo acabó cuando Max tenía 14 años. Él se encontraba escribiendo un poema para su amiga Liliana, lo terminó y lo leyó en voz alta. Promesa: mis ojos al no verte no tienen sentido si tú no estás, jamás sonreiré y solo por ti lo fingiré y mi corazón te daré. Más tarde, ya al final del día, el joven escuchó una voz que le decía que matara a Liliana. Él se resistió y empezó a llorar. Y corrió hacia un espejo donde se vio fijamente y vio de salir una pequeña sonrisa. En ese momento sintió como si algo en su mente se rompiera y tomó un cuchillo y se acercó al cuarto de Liliana y la abrazó y susurró: lo siento. Alzó el cuchillo y lo enteró en su cuello. Reaccionó, soltando el cuchillo y dejándolo caer en el suelo, y lloró y miró la sangre que se derramaba del cuello de Liliana. Tomó una pluma y escribió el poema que le escribió a su difunta amiga en la pared con su sangre. La cargó y saltó por el balcón y se fue, trepando en los árboles hasta llegar a un cementerio, donde enterró su cuerpo de su amiga, y dije que era una promesa. Se cosió la mandíbula haciendo que esta parezca una sonrisa y se arrancó los ojos, y por último tomó un cuchillo y se arrancó el corazón. Pero, con rareza, notó que él seguía vivo. Tomó su corazón y lo colocó en la tumba de Liliana. Corrió a un charco de agua cercano y miró su rostro. Ya no tenía ojos, solo en su lugar se hallaba una profunda oscuridad de la cual se alcanzaba a notar una luz roja que parecía fuego. Lloró y miró sus lágrimas, que ahora eran de sangre. Del charco vio una sombra, que le ofreció un antifaz blanco a cambio de sus ojos. Él aceptó. Y desde entonces el joven poeta ronda las viviendas, condenado toda su vida a matar y escribir poemas con la sangre de sus víctimas para saciar su sed de venganza y dolor. Max era un niño de 5 años. Muy pronto sería su cumpleaños, así que su familia preparaba una gran fiesta. Mientras su papá, que era un poeta, le escribía un poema a su hijo. Un día antes de la fiesta, su madre prepara un gran pastel. Las horas pasaron y a las 3 am, Max miraba fijamente el pastel que estaba en el horno y de repente escuchó voces que le pedían que subiera la lumbre del horno. Él obedeció y como resultado una llama de fuego quemó lentamente un extremo de su rostro. Entre el dolor observó como todo lo que él amaba fue consumido por las llamas del fuego. Se desmayó y despertó en el hospital. Segundos después un doctor le dijo lo que sucedió con su familia y su casa. Max lloró de forma incontrolable. Y de repente una enfermera le entregó lo único que quedaba de recuerdo de su familia, que era la boina verde de su padre y una pluma y tinta junto a un pequeño poema. La enfermera retiró la venda que el joven tenía y al quitarla miró la gran quemada que el niño tenía. Decidieron llevar a Max a un orfanato donde él era muy molestado por su gran cicatriz y su fanatismo por escribir poemas. Pero Max también creció con remordimiento hacia él mismo, ya que él sabía en el fondo quién fue el culpable de la muerte de su familia. Un día el niño conoció a Liliana, su única amiga. Creció a su lado, por fin podía volver a sonreír, pero todo acabó cuando Max tenía 14 años. Él se encontraba escribiendo un poema para su amiga Liliana, lo terminó y lo leyó en voz alta. Promesa: mis ojos al no verte no tienen sentido si tú no estás, jamás sonreiré y solo por ti lo fingiré y mi corazón te daré. Más tarde, ya al final del día, el joven escuchó una voz que le decía que matara a Liliana. Él se resistió y empezó a llorar. Y corrió hacia un espejo donde se vio fijamente y vio de salir una pequeña sonrisa. En ese momento sintió como si algo en su mente se rompiera y tomó un cuchillo y se acercó al cuarto de Liliana y la abrazó y susurró: lo siento.
Alzó el cuchillo y lo enteró en su cuello. Reaccionó, soltando el cuchillo y dejándolo caer en el suelo, y lloró y miró la sangre que se derramaba del cuello de Liliana. Tomó una pluma y escribió el poema que le escribió a su difunta amiga. En la pared con su sangre. La cargó y saltó por el balcón y se fue, trepando en los árboles hasta llegar a un cementerio, donde enterró su cuerpo de su amiga, y dije que era una promesa. Se cosió la mandíbula haciendo que esta parezca una sonrisa y se arrancó los ojos, y por último tomó un cuchillo y se arrancó el corazón. Pero, con rareza notó que él seguía vivo. Tomó su corazón y lo colocó en la tumba de Liliana. Corrió a un charco de agua cercano y miró su rostro. Ya no tenía ojos, solo en su lugar se hallaba una profunda oscuridad de la cual se alcanzaba a notar una luz roja que parecía fuego. Lloró y miró sus lágrimas, que ahora eran de sangre. Del charco vio una sombra, que le ofreció un antifaz blanco a cambio de sus ojos. Él aceptó. Y desde entonces el joven poeta ronda las viviendas, condenado toda su vida a matar y escribir poemas con la sangre de sus víctimas para saciar su sed de venganza y dolor. Max era un niño de 5 años. Muy pronto sería su cumpleaños.